Hola a todos, bienvenidos a Finanzas Jóvenes. En este espacio vamos a aprender a hablar sobre cómo manejar nuestro dinero sin estrés. Yo soy Jerry Álvarez. Y yo soy Amílcar Vigil y el día de hoy les vamos a hablar sobre la educación financiera en los jóvenes actuales. También hablaremos sobre sus decisiones, sus gastos y ahorros y sus inversiones. Exactamente, porque cuanto antes empecemos, más libertad tendremos en el futuro. ¿Por qué es importante para ti la educación financiera en los jóvenes actuales? Porque yo considero que para los jóvenes de hoy en día es necesario saber cómo administrar el dinero para no hacer compras impulsivas, y también considero que los jóvenes de ahora deben saber, ya que para cuando ellos salgan de su zona de confort es necesario que aprendan sobre cómo es el mundo de los negocios, sobre cómo es el ámbito de la economía en el mundo, para así salir al mundo y ir bien explicados y bien conocidos, por así decirlo. Pero también me gustaría saber tu opinión. Exactamente. Pues para mí lo que es la educación financiera te puedo decir en el ámbito de los jóvenes, como lo estamos manejando ahorita. Hay jóvenes que necesitan tener, digamos, un método, ya sea de ahorro para ellos tener, digamos, dinero para que ellos cubran, digamos, sus fondos o gastos, ya sean necesarios o necesidades que tengan. Para mí la educación financiera va mucho más allá que solo decir que es solo ahorrar dinero. No, hay formas. Está lo que son las inversiones, los gastos que tenemos, las deudas y todo eso va en base a lo que es la educación financiera. Y la educación financiera nos ayuda a nosotros a manejar nuestro dinero de forma correcta y adecuada y así no tener errores en el camino de lo que es el dinero en el ámbito de lo financiero, por así decirlo. Eh, ya que me decís eso, en las finanzas, así, hablando de finanzas personales, ¿cómo ocupas vos la educación financiera en tu día a día? La verdad es que yo lo ocupo básicamente ahorrando. A mí me dan una cierta cantidad, digamos, de ir al colegio. Estoy hablando algo personal, por así decirlo. Entonces a mí me dan una cantidad de dinero de ir al colegio. Esa cantidad yo la ahorro. Ahorro un cierto porcentaje ahorro y un cierto porcentaje para gastos míos, ya sea para mi alimentación y cosas así en mi día a día. De lunes a viernes, siempre todos los días ahorro un 50% de ahorros y otro 50% para gastos míos, digamos mitad. La mitad en cada día siempre voy ahorrando. Y eso al final, la verdad es que me queda un buen margen de ganancia. O sea, si ahorro y como. O sea, no me afecta en nada. Dale, dale, ajá. Entonces, pero como cuánto porcentaje de dinero o cuánto dinero te dan para ir al colegio vos y cuánto es lo que ahorras. La verdad es que a mí me dan $10 diarios. Yo lo que ahorro son $5. O sea, me alimento con $5 en el colegio, o sea, en mi almuerzo y mi desayuno. Estamos hablando de que vos lo que haces es ocupar un 50% y un 50%. Ajá, exactamente. Ajá. Utilizo un 50% para ahorro, $5, y el otro 50%, $5 para mis gastos, mi almuerzo, mi desayuno, ahí va todo. Y, o sea, utilizando lo que es la educación financiera, ahí es donde yo puedo saber a cómo manejar esos $5 para comer y alimentarme bien, Y más o menos desde cuándo estás practicando tú la educación financiera. a inicios de ese año. ¿Por qué? Porque me inspiro de ciertos conocedores, por ejemplo, hay personas, ahora en día son Sí, como millonarias, empresarios. son empresarios que ahorran y esos ahorros los invierten. O sea, yo ahorita no he invertido, ¿verdad? Ajá. Pero próximamente sí. Ahorita solamente es un ahorro para próximamente invertir. Así es como hacen los millonarios. Sí. Ahorran una cierta parte de su cantidad Y lo y eso lo invierten. invierten. Sí. Lo duplican ese Sí. dinero. ¿Y qué empresarios conoces vos o qué empresarios admirás vos? La verdad es que hay tres que admiro grandemente. El primero podría ser Elon Musk, el dueño de Tesla. Ujú. Mark Zuckerberg,
que wow, es increíble todo lo que ha logrado. Y empezó desde un garage con una computadora, Sí, sí. increíble. Y el otro es Jeff Bezos, El creador de Amazon. el creador de Amazon, correctamente. Y vos, a lo largo de toda tu vida, ¿nunca has tenido algún negocio así o algo con tus papás? La verdad es que sí, con mi madre he tenido un emprendimiento de un negocio de cafetería. Yo a ella le ayudo, ya sean, digamos, los fines de semana a mí me quedan tiempo. Yo voy y le ayudo. Ella me da, a veces me da un dinerito para mí. Sí. Ese dinero lo ahorro. Es un dinero extra aparte de lo que gano ahorrando en el colegio. ¿Y tú? ¿Cómo ahorras su dinero? ¿Cuánto es su porcentaje de dinero que te dan al colegio? A mí en el colegio siempre mi mamá me da $7 para almorzar y para desayunar. Yo lo que hago siempre es ocupar un cierto porcentaje de dinero, más o menos como el 20-25% para mis gastos en el desayuno, y lo otro yo lo ocupo para ahorrar. Sinceramente en el colegio casi yo no almuerzo, lo que busco más a veces es desayunar bien y, o sea, tener bien el desayuno, ya que eso es una de las comidas que más energía te da en el día. Exactamente, es la fuente, Es como la podemos fuente, sí, decir, la sí, es la fuente fuente de de energía todo. No prácticamente. importa. Entonces yo lo que hago es ahorrar $5 y los otros $2 que mi mamá me da, yo los ocupo para gastar dinero en lo que yo quiera. Más o menos siempre es algo, sí, ahorrando $5 por día. $5 por día, o sea que gastas aproximadamente $2 en tu bueno, desayuno, mejor dicho, Sí, sí, en el en tu desayuno. desayuno. O gasto $1 en el desayuno y en el almuerzo gasto otro dólar para comprar, por ejemplo, alguna bebida o algo para refrescarme. Ajá, perfecto. ¿Y ese dinero que tú ahorras, para qué va? ¿Para qué va ese ahorro? Fíjate que yo últimamente ahorro tal vez para, o sea, van en partes, siempre yo lo ocupo en partes. A veces sí, no te miento, yo ocupo para gastos personales como pedir comida en mi casa, Sí. hacer ese tipo de cosas, o para comprar cosas en algunos juegos. Ujú. Y también a veces lo ocupo para mi negocio personal que tengo con un amigo, que es sobre una venta de ropa, y lo ahorro para ir a buscar ropa y así tener dinero para gastar en la ropa y así poder venderla un poco más cara, Sí, o ¿verdad? sea, duplicas el dinero que tú Duplicar, ahorras. sí, lo duplico, lo duplico. Gastas en negocio de ropa, Sí, en dijiste. mi negocio de ropa, así como vos decís que los millonarios hacen eso, pues yo Ahorran y lo y duplican. lo duplico, pero yo lo hago en una mínima parte. Mínima parte. Ajá. Pero es algo. Es algo. Es Sí, algo porque, o sea, hay personas que tienen miedo de comenzar, sí que pero tiene. tú no, tú ya empezaste. Sí, eso Ese sí. es un camino. ¿Y vos nunca has invertido en algo? La verdad es que si nos vamos un poquito en el ámbito financiero, te podría decir que a la vez sí y a la vez no. ¿Por qué? Porque, o sea, bueno, sí invertí. Una vez tuve un mini negocio que se trataba de vender auriculares. Hablaba con los proveedores y todo, ellos me los vendían y pues los vendía en redes. Los proveedores me daban un precio, yo los compraba y los metía un poquito caritos. O sea, no Sí. caro, sino que al precio normal que lo dan, pero El precio. tenía un cierto porcentaje de ganancia. Sí, sí, obviamente Ajá. que necesitas ganar al tener un negocio, siempre te necesitas un pequeño porcentaje de ganancia o lo que vos quieras ponerle. Ajá, exacto. Entonces, los vendí todo en redes. Bueno, las redes es algo fundamental actualmente. Las redes te sirven para todo, pero exactamente para todo, para vender, para educarte, para todo. Sí. Ahí tienes todo lo necesario. Es una herramienta que se puede utilizar hoy en día. Lo tienen fácil. Solo necesitas internet y un teléfono. Un teléfono. Haz todo, Exactamente. puedes generar dinero con eso. Puedes generar dinero, puedes generar ideas y puedes generar todo lo que quieras. Yo la verdad que, sinceramente, lo que de mi negocio yo lo he conocido más porque exactamente por el internet. Ajá. He buscado, he investigado sobre ropa, sobre cosas, sobre un montón de cosas. Y un amigo también me ha ayudado
a saber más de ropa y saber qué comprar y qué no. Ajá, exactamente. El punto que tocaste es lo que saber qué comprar y no saber qué comprar. Ahí es donde nosotros también tenemos que, bueno, ahí es donde entra lo que es la educación financiera. La educación financiera nos ayuda a saber un poquito, a manejar, digamos, nuestra toma de decisiones a la hora de comprar cosas. Hay cosas que sí valen la pena comprar, por ejemplo, ciertas de camisas que sí valen la pena comprar para venderlas, y hay ciertas camisas que solo las compras, pero ahí están, no las Sí, vendes. Ahí es donde hay que tener cuidado. Y hay sí, que aprender mucho de eso, para así, o sea, no tener pérdidas. O sea, sí se sabe que siempre se van a tener pérdidas, pero hay que mantener un margen de no tener tantas pérdidas y tener bastantes ganancias, porque es lo que sí, quieren. sinceramente, lo que decís es verdad porque, o sea, lo que necesitas siempre es dinero, pero, o sea, siempre vas a tener algún porcentaje de pérdida, algún tipo de pérdida a lo largo de tu negocio. Eh, ¿Y tú nunca has tenido algún ejemplo de de alguna mala inversión o alguna compra impulsiva que hayan tenido tus amigos o tú, exactamente? La verdad es que sí, o sea, es básicamente normal tener gastos innecesarios o impulsivos porque, o sea, te puedo decir que una vez yo compré impulsivamente unos audífonos. En el momento me gustaron, yo dije, oh, están chivos, los puedo comprar. Tenía el dinero, los compré. Pero ¿qué pasó? Me gustaron en el momento, pasaron unos, ¿qué? Unos 2, 3 días, los audífonos, o sea, ya no me gustaron, o sea, dije, hice una compra innecesaria porque tenía, o sea, compré algo que me gustaba, pero ya tenía, o sea, era una compra innecesaria la que hice, pero ¿por qué la hice? Por impulso, porque estaba emocionado, me gustaba y todo, ahí fue donde yo hice una compra impulsiva, es donde o podemos ocupar esta regla, es la regla de las 24 horas. ¿Cómo funciona eso? Va, si algo te gusta a ti, digamos un reloj, perfecto, ahí lo tienes. Tú lo que tienes que hacer es esperar 24 horas a ver si se te pasa o todavía sigue eso de que lo quieres comprar y todo. Si se te pasa, pues es una necesidad que tienes. Pero si digamos, se te olvida el reloj en 24 horas, ya no tienes ganas de comprarlo, pues era innecesario. Es una regla que, bueno, muchas personas hoy en día las ocupan. Es muy fundamental. ¿Y esa regla cómo la aprendiste? La verdad es que con las herramientas que tenemos hoy en día en internet, en mi teléfono investigué sobre la educación financiera y todo eso. Ahí puedes encontrar muchos métodos de ahorro, de inversiones, a cómo gastar bien y a cómo saber manejar las deudas buenas y malas. ¿Qué me dirías tú de una deuda buena? Una deuda buena yo considero que una deuda buena podría ser la de la educación. Por ejemplo, nuestros padres al comprar o al meternos al colegio, en un colegio privado, ¿cómo se llama? Al meter, A un o sea, a colegio. invertir en la matrícula de nuestro colegio, por Ajá. ejemplo, Nuestra educación, nuestra mejor dicho. educación o sea, por ejemplo, en el colegio nosotros nos enseñan, vamos a aprender, vamos a ver sobre lo que los profesores tienen que explicarnos, que contarnos y decirnos sobre todo eso. Por ejemplo, nuestros papás siempre pagan una mensualidad y pagan también más cosas que es del colegio. Sí, Y o sea, para mí esa es una deuda buena ya que nos ayuda a no ser ignorantes en el ámbito de los estudios sí, y nos todo. ayuda más que todo en la vida porque, o sea, si nosotros no estudiamos o no aprendemos sobre muchas materias del colegio, vamos a ser unas personas ignorantes, aunque Sí, considero que ignorantes casi nunca hay porque siempre vamos a aprender algo en la vida. sí, exactamente. Pero para mí Sí. esa es una deuda buena ya que invierten, o sea, invierten en la Invierten, educación ajá, de en nuestra nosotros educación, y exactamente. invierten en nosotros. Ajá. Y ya ahí depende de nosotros cómo ocupamos esa inversión. Sí, porque, o sea, es una deuda buena y también nosotros debemos de poner nuestra parte también de estudiar al máximo. Tenemos que ellos invierten en nosotros, en el estudio. Es algo bueno porque el estudio es algo que nunca se acaba. La inteligencia nunca se acaba. El dinero viene y va,
lo podemos utilizar, no lo podemos utilizar, lo podemos gastar, no lo podemos gastar, lo ahorramos o no lo ahorramos, lo invertimos o no lo invertimos, pero la inteligencia, dime, ¿en dónde queda? La Nosotros la tenemos. inteligencia, eso que dices, yo comparto tu idea, ya que la inteligencia siempre tendría que estar, porque al que nosotros estudiemos, aprendamos sobre cualquier tipo de cosas, la inteligencia siempre debe estar, pero considero que siempre la gente es inteligente en cada bloque de su Sí, vida, en cada parte. exactamente. Por ejemplo, tú puedes ser inteligente para las matemáticas, Ajá. yo puedo ser inteligente para tomar decisiones o para cualquier tipo de cosas, pero considero que también, además de ser inteligente, nosotros somos buenos para algunas cosas. Ajá, exacto, porque hay diferentes formas de decir de cómo sos aplicado. Por ejemplo, ¿sos inteligente o sos bueno? Son dos preguntas que podrías hacerte. ¿Tú eres inteligente o eres bueno en eso? ¿Te gusta o no te gusta? Porque sí, tienes razón, porque a veces puedes ser bueno en eso, pero no te gusta hacerlo. Ajá, Hay muchas exacto. cosas que nosotros en el colegio o en la vida podemos ver que tenemos capacidades para hacerlo, pero a nosotros no nos gusta. Ujú. Por ejemplo, sinceramente a mí, yo no me considero bueno para matemáticas, pero quisiera ser mejor. O Sí, sea, tú si eres bueno y te gustan las matemáticas, sí, digamos, me gusta, pero no tanto. Ahí es donde te puedo decir que soy bueno en las matemáticas, pero no me gustan ajá, tanto. sí, Pero, o sea, digamos, no es por nada, ¿verdad? Pero decir, no eres bueno, pero quisieras aprender, quisieras sí, saber más de ello. quisiera aprender, o sea, siempre va a quedar esa incógnita Ajá, porque uno siempre intenta aprender más, saber más y saber cómo conocer más cosas sobre la sí. matemática. Sinceramente no me considero bueno, tampoco es que me guste demasiado, Ujú. pero la verdad que es importante para la matemática ahora, hoy en día. ¿Qué es una deuda mala para ti o qué consideras tú que es una deuda mala para los jóvenes de hoy en día o que has visto tú alguna deuda mala o has investigado? La verdad es que una deuda mala para mí serían como compras impulsivas, así como lo estuvimos hablando anteriormente, compras impulsivas, de que te gusta algo, tienes el dinero, lo compras, pero ¿qué pasa? Si después ya no te gusta, perdiste el dinero. Eso parece una compra impulsiva, pero digamos, hablando de una deuda mala serían caprichos. Sí, Ajá, comprar caprichos o cosas que necesitas, pero no son importantes. O sea, es como decir que lujos, comprar un reloj, que, o sea, no es necesario. Si tenés un teléfono, pero tenés ese deseo de comprarte el más nuevo, es una deuda mala porque decime, si ya tenés uno, te sirve para lo que querés, para todo, pero solo porque está de moda y es nuevo, lo querés comprar, eso podría ser una deuda mala. Porque, o sea, no puedes decir de que, pero es nuevo, es mejor y lo puedo utilizar de la misma manera, las mismas funciones y todo, puedo investigar. No, o sea, ya tenés uno. ¿Para qué comprar uno que ya está actualizado? Por ejemplo, lujos. O sea, es cierto, hay deudas malas que te dan diversión. o sea, Por las deudas ejemplo, malas que parecen buenas. que parecen buenas, pero si te das cuenta no lo son. O sea, para ti en el momento no, porque lo disfrutás al máximo, pero ya después ves todos los gastos que hubo, las deudas y Y todo, porque, después es donde viene la conciencia, que te remuerde la ajá, donde viene la conciencia. conciencia y Y ese todo. dinero que no lo, o sea, tal vez lo puedes recuperar, pero te va a tardar que vas a tardar meses, Ajá, o hasta años en sea, conseguir de el que se dinero, recupera se dependiendo de la podría, deuda. pero tarda. Ajá. Tarda en, bueno, no recuperar, o sea, sí recuperas dinero, pero, o sea, es como decir no tener deudas, quedarte libre ya, solo tener ingresos, porque digamos, si tenés deudas, los ingresos van para las deudas, en vez de aprovecharlo, ahorrándolo, ese dinero e invirtiendo. Sí, Porque, o sea, decimos que una deuda es como gastar más de lo que tienes. Por ejemplo, como estuvimos de lo que ahorramos cada uno en el colegio, digamos, si yo en mi día a día, pues ahorro $5, pero me doy un lujo de comprarme
algo caro, o sea, estoy gastando más de lo que yo gano. ¿Me entiendes? O sea, ese punto de que la deuda es mala, pero la deuda también es buena. Como también dijiste que la deuda buena con los padres, digamos, ellas la hacen para nosotros, porque, o sea, es como decir que ellos nos educan, ellos gastan en nuestra educación, pues eso es una deuda buena, porque a nosotros nos están educando para ser alguien en la vida. Y ahí es donde entra la educación en las finanzas personales. Ajá, también. Por ejemplo, Buen o punto. sea, a veces los padres nos educan en quizá en los hábitos que hacemos, en nuestros modales y todo eso, pero a veces se les olvida que también hay que enseñarnos a cómo ahorrar, cómo administrar el dinero, y tal vez tratan de ayudarnos en de una manera que es tal vez equivocada, porque nos regañan o nos dicen no haces ese dinero, no sé, en vez de tratar de explicarnos por qué no debemos de gastar ese dinero y cómo deberíamos de ocuparlo. Ajá, exactamente. Eso es lo que tienen que hacer porque, bueno, sí, ajá, muchos cometen ese error de que nos ven gastando el dinero y solamente nos regañan, pero pues si nos regañan y hasta ahí nunca nos dan un consejo, siempre lo vamos a ir gastando, pero ¿qué pasa? Hace un día, stop, te voy a dar un consejo de cómo puedes no gastar o hacer cosas, compras innecesarias y... Salud. Sí. Perfecto. Entonces, como te estaba diciendo, de que nos pueden dar consejos de cómo aprender a manejar nuestro dinero de manera correctamente. Por ejemplo, bueno, hablamos de la deuda buena en la educación, pero si nos vamos un poquito más de dinero, ¿me entiendes? De dinero. Sí, dinero. Sí, perfecto. Entonces, si hablamos de dinero, ¿verdad? Money, money. Entonces, nosotros podemos decir de que hay deuda buena. Por ejemplo, para ti, ¿qué podría ser una deuda buena de que, digamos, te endeudas de una cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero la duplicas, la pones a trabajar ese dinero por ti? Por ejemplo, podría ser comprar algún local, Ajá. y en ese local pongas un negocio y en ese negocio te vaya súper bien. Ahí estás prácticamente generando dinero y al mismo tiempo, si tienes esa deuda que tal vez puede ser algo grande, puedes ir pagando poco a poco la deuda sin ser necesario pedir otros préstamos, Ajá, otro exacto. tipo de cosas, porque a veces la gente lo que hace es, digamos, te endeudas con un banco y lo que hacen es pedir un préstamo a otro banco para así que ese banco te ayude a pagar esa deuda y así quedas endeudado Pero, prácticamente de quedas por vida. endeudado siempre. O sea, siempre vas a quedar endeudado. Sí, no, si te vas a endeudar, que sea de manera correcta, poner a trabajar ese dinero de manera que sea beneficiara y que no hayan pérdidas. Ajá. Hay No, pero que, o sea, siempre que vos invertís en algo, o digamos te endeudas con algo que vos consideres que es una deuda buena, siempre van a haber pérdidas, sí, porque no siempre todo te va a salir como vos querés, o sea, siempre va a haber algún tipo de pérdida porque no todo es color de rosa. sí, exactamente. Pero lo bueno, digamos, de hacer esa deuda buena es de que esa deuda, digamos, ella solita se va a ir pagando. Y aparte que se va a ir pagando, tienes ingresos extras. Por ejemplo, sí, poner un negocio. Pero, o sea, puedes también comprar locales y esos locales alquilarlos. Se Sí. paga ahí solo. Y al final, como son alquilados, cuando ya los pagues, esos son tuyos. Sí, Son o sea, tuyos y los puedes vender. eso es lo que hace alguna gente, o Ajá, es sea, lo que hace primero alguna empiezan gente. alquilando los locales Sí. y terminan comprándolos Comprando. para que así o se vuelvan de ellos y ya hagan con el local lo que ellos quieran. Sí, exactamente. Y digamos, bueno, hablando de los jóvenes en el ámbito de la educación financiera, de las finanzas, el dinero, ¿qué consejos les darías tú a los jóvenes? Yo considero que al ser yo también joven, Sí. creo que a los jóvenes lo que les podría dar algún consejo es que aprendan a administrar su dinero, no dejándose ir por las emociones, Sí. ya que esta edad es vulnerable a dejarse llevar por las emociones. Sí, Y eso es lo que creo que vos y yo sabemos que es dejarnos llevar por las emociones. Sí. Por ejemplo, como vos y yo, o sea, tenemos novias y lo Sí. que hacemos es, uy, o sea, mi novia
yo considero que necesita esto, Sí. pum, se lo regalo aunque ella no lo necesita, No o sea, lo pero vos le necesita. querés dar un detalle. Sí, le querés dar un detalle. En cambio, no siempre hay que dejarnos llevar por las emociones, y otro consejo podría ser investigar sobre las finanzas, sobre métodos de ahorro. Sí, más que todo los métodos de ahorro. Los métodos Los de jóvenes ahorro, de hoy en sí. día tienen que saber el ahorro, cómo poder manejar tus ahorros, cómo poder hacerlo de forma correcta, porque tampoco vas a ahorrar toda la parte de tu dinero y, o sea, no vas a tener gastos personales para ti, tampoco esa es la idea. Y la idea es tener un ahorro y gastar para Sí, o ti. sea, tenés que tener un ahorro para una parte, o un ahorro por otra parte y otro ahorro por otra parte, Ajá. porque así funciona, creo que todos ahorramos así, creo que así debería de funcionar siempre el ahorro, no siempre dejarlo ir para algún tipo de cosa, porque quieras o no, siempre vamos a Ajá, tener porque gastos personales. depende de las metas a las que vayamos. Ajá. Porque hay diferentes metas de personas que quieren, digamos, ahorrarte. Y digamos, bueno, hablando de los jóvenes en el ámbito de la educación financiera, de las finanzas, el dinero, ¿qué consejos les darías tú a los jóvenes? Yo considero que al ser yo también joven, Sí, creo que a los jóvenes lo que les podría dar algún consejo es que aprendan a administrar su dinero, no dejándose ir por las emociones, sí, ya que esta edad es vulnerable a dejarse llevar por las emociones. sí, Y eso es lo exactamente. que creo que vos y yo sabemos que es dejarnos llevar por las emociones. Sí, Por ejemplo, como vos y yo, o sea, tenemos novias y lo que sí, hacemos es, uy, o sea, mi novia, yo considero que necesita esto, pum, sí. se lo regalo aunque ella no lo necesita, No o sea, lo pero vos le querés dar necesito. un detalle. Sí, le querés dar un detalle. En cambio, Entonces, no siempre hay que dejarnos llevar por las emociones, y otro consejo podría ser investigar sobre las finanzas, sobre métodos de ahorro. sí, más que todo los métodos de ahorro. Los métodos de Los jóvenes ahorro, de hoy sí. en día tienen que saber el ahorro, cómo poder manejar tus ahorros, cómo poder hacerlo de forma correcta, porque tampoco vas a ahorrar toda la parte de tu dinero y, o sea, no vas a tener gastos personales para ti, tampoco esa es la idea. Y la idea es tener un ahorro y gastar para Sí, o ti. sea, tenés que tener un ahorro para una parte, o un ahorro por otra parte y otro ahorro por otra parte, Ajá. porque así funciona, creo que todos ahorramos así, creo que así debería de funcionar siempre el ahorro, no siempre dejarlo ir para algún tipo de cosa, porque quieras o no, siempre vamos a Ajá, tener porque gastos personales. depende de las metas a las que vayamos. Ajá. Porque hay diferentes metas de personas que quieren, digamos, ahorrar. Hay personas que ahorran, pero esas personas lo quieren para duplicarlo. Los inversionistas, por ejemplo. Sí. Ellos ahorran para invertir ese dinero y que crezca más. Y siguen Algunas invirtiendo. personas bueno, ahorran de forma incorrecta. ¿Por qué? Quieren ahorrar para, pues, comprarse un lujito, algo. O sea, O sea, no está mal, no está pero mal, sí. siento que no es una forma correcta Por de ejemplo, cómo poder ocupar el ahora ahorro. lo que nosotros más deberíamos de hacer es pensar a largo plazo, metas a largo plazo, Ajá. por ejemplo, los estudios, poder ayudarles a nuestros papás a pagar nuestros estudios en la universidad, darnos algún lujo o comprarnos, si nos da el dinero, si tenemos el dinero y ahorramos el dinero para poder tener un carro o algo para movilizarnos cuando estemos en la universidad o cuando ya tengamos la mayoría de edad. Considero yo que deberíamos de saber que también ese carro o cualquier tipo de Sí. transporte puede ser algo necesario en nuestras vidas y Sí. nos puede durar a lo largo de nuestras vidas también, Sí, y no exactamente. dejarles todo a nuestros papás. Ajá, no, o sea, no dejarles todos a ellos. O sea, tener esa ayuda hacia ellos, ayudarles en todo. Pero, o sea, hay que poner de nuestras partes, aprender sobre todo eso, la forma en cómo ahorrar, y eso tienen que hacer los jóvenes de hoy en día. Y- Aprender, bueno, todo lo tienen fácil, las herramientas las tienen. Con un teléfono ahí puedes investigar infinidad de cosas y pues vas aprendiendo cada día. Y hablando de métodos de ahorro, ¿qué método de ahorro conoces vos? Mira, que hay varios métodos de ahorro. Hay, por ejemplo, he conocido alguno que es un poco popular, que es el 50%, un 20% y digamos un 10%. O sea, prácticamente vos ese método lo que haces es ir poniendo tu porcentaje de ahorro, pues valga la redundancia,
No, porcentajes. pero o sea, en porcentajes, pero digámoslo, me enfoco en algo, o sea, ahorro una cierta cantidad, es mínima la que ahorro, es un método que te sirve para tus necesidades y gastos que pues son como deudas o cosas así que tengas que pagar y pues ahorras, por ejemplo, ahorras un 10% para gastar, digamos, deudas o cosas así, pues se va un 20%, pero digamos se va más enfocado en el 50% de poner, digámoslo, por así decirlo, las necesidades que tenemos diariamente. Más que Ahí, todo para los ajá, jóvenes. más que todo para los jóvenes, porque, o sea, un joven va a querer gastar para él, no le va a gustar tanto ahorrar, pero digamos que ahorre la mínima parte y pues esa parte que le invierte. No sería mal. Sí, no estaría mal porque ahí practicamos el ahorro, que el ahorro es una de las partes más fundamentales de las finanzas personales y así vamos aprendiendo poco a poco sobre estas. Sí, exactamente. Y pues hay muchos consejos que darle a los jóvenes de hoy en día, la verdad. Es muy importante saber sobre lo que es la educación financiera. Pues la verdad que un consejo que yo les daría es que si tienen la herramienta, aprovechen. O sea, escuchen audiolibros, escuchen nuestro podcast, por ejemplo, ¿verdad? O Sí, sí, sea, para tienen que para que escucharlo. aprendan sobre las finanzas Las personales o las finanzas. finanzas globalmente. Ajá, O cualquier exactamente. tipo de podcast que O te ayude. libros, por Ajá, ejemplo, un gran libros, libro. como este libro. Este libro, Padre Rico, Padre Pobre, es de Robert Kiyosaki. Ese es un gran libro, la verdad. Eso te enseña, más que todo, te habla sobre las deudas. Te habla sobre cómo él empezó, digamos, a ahorrar, porque él empezó a ahorrar y de esa manera él fue invirtiendo. Así que yo digo que ese es un gran libro para poder empezar a cómo, digamos, aprender sobre lo que es las finanzas. Es un gran libro, la verdad. Y discúlpame que te interrumpa, pero además de el ahorro, las finanzas personales y saber cómo ahorrar, creo que es importante también trabajar psicológicamente en nosotros y aprender también a cómo administrar nuestro tiempo, no solo el Sí, dinero, porque también a la hora de ajá, administrar nuestro tiempo también podemos administrar el dinero, podemos administrar nuestras tareas y sí. también si tenemos negocios o tal vez alguna fuente de ingresos que nos ayude a pagar cualquier tipo de cosa que nosotros queramos o invirtamos, creo que es importante también eso. Sí, o sea, es importante saber manejar nuestro tiempo para las cosas, porque, o sea, si tenemos un negocio, pues hay que llevarse tiempo, pero digamos, somos jóvenes, invertimos en algo, pero estamos en el estudio. Es donde nosotros tenemos que también aprender a cómo manejar el tiempo, ¿verdad? Sí, porque al manejar el tiempo ya sabemos qué vamos a hacer, dónde vamos a hacer las cosas y cuánto periodos de tiempo vamos a ocupar para hacer nuestras tareas, Para todo, para para cualquier cada tipo de cosa. cosas, para cualquier actividad Exactamente. física, etcétera. Así que, pues, las finanzas lo es todo. O sea, la educación financiera está. Los que quieran aprovecharla, ahí lo tienen. Las herramientas las tienen, tienen que aprovecharlas. Pues tienen que conocer sobre el ahorro, sobre las deudas buenas, sobre las deudas malas, a cómo invertir y cómo saber gastar. O sea, no gastar impulsivamente, como estuvimos hablando. Tenemos nuestros errores, es cierto, pero, o sea, los podemos manejar, no cometerlos en un futuro, porque lo que queremos son metas a largo plazo. No nos enfocamos tanto en metas a corto plazo, o sea, sí, pero más que todo vamos enfocados a largo plazo. Así que, En conclusión, las finanzas personales son muy importantes en la juventud, ya que nos enseñan a cómo administrar nuestro dinero y saber qué métodos de ahorro tener y gracias a nuestras nuevas herramientas como el Internet podemos aprender más sobre ellas y también viendo nuestro podcast. sí, Gracias. exactamente. Espero que este video les sirva mucho, aprendan sobre las finanzas y gracias por ver. Adiós, finanzas jóvenes.